yo quiero que tú me muestres aquello que has creído, aquello que tú vives. Quiero ver la evidencia de Dios en ti. Qué fuerte eso, ¿no? Que podamos realmente traer a Dios a nuestras vidas y manifestar esa grandeza, ese poder y esa gracia en nosotros. Porque cuando se manifiesta Dios, no se puede ocultar, no se puede esconder. La gente reconoce a Dios en nuestras vidas. Cuando caminamos conforme a su propósito y conforme a su voluntad, porque la mano de Dios se mueve y acontecen milagros, señales, prodigios. Y hay un ambiente espiritual que es transformado y es cambiado. La atmósfera es transformada por el Espíritu Santo que se manifiesta en nuestras vidas. No pasamos desapercibidos, sino que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la evidencia de Dios no se puede esconder. Y hablando un poco de esto, meditaba en aquellas cosas que uno le va perdiendo importancia y realmente son necesarias y tienen un gran peso el poder manifestar a Dios en nuestra vida, el que la gente pueda ver a Dios en nosotros. Hace unos años atrás me voy de vacaciones, me pego una escapada con un grupo de amigos, esto igual que de acá, y estaba en Entre Ríos, hace varios años atrás, y estaba con un grupo de amigos y estábamos en la playa, en un camping. Y en ese camping, mientras yo estaba ahí con mis amigos, un grupo de 4 varones y yo 5 que éramos los que entrábamos en el auto, y ellos, los otros 4 muchachos, no conocían al Señor, amigos del secundario, que nos reunimos y dijimos, che, ¿por qué no salimos? Vamos. Y vamos a las termas, vamos acá, y bueno, vamos. Y ahí fuimos. Y entre esos estaba yo. Chicos que no conocían al Señor, que nos conocíamos de la juventud, la mayoría católicos, que nos conocíamos también de la Iglesia Católica. Y de repente en ese ambiente que yo estoy, entro al lugar donde vendían las bebidas, las gaseosas, sandwichitos, la despensa, ¿no?, del lugar. Entonces yo entro todo así, digo, bueno, voy a comprar algo. Y cuando entro, estaba una mujer que atendía, ¿no? Y me pasa, me dice, bueno, digo, quiero unas gaseosas, pum, pam. Y me dice, vos sos cristiano, ¿no? Yo dije, no. Me arruinó las vacaciones. Vos sos cristiano, ¿no? Sí. Yo estaba de yorcito, de ojotas, todo medio despeinado, que había salido del río, medio tapado en barro. Y me dice, vos sos cristiano, ¿no? Sí. Ajá, me dice. Y me empieza a hablar. Empezamos a tener una conversación. No, porque mi padre y yo conozco al Señor y empezamos a hablar. Y me salí de ahí con las gaseosas, ¿no?, llevando a mis amigos y dije, uy, sonamos. Y ahí ya caminé más derecho, ¿no? Porque ya me sentía observado. Pero no podía tapar, ¿no?, el hecho de ser cristiano. Y a veces poder aceptar esa identidad lleva tiempo, el proceso. Yo era en ese tiempo un joven adolescente que estaba comenzando los caminos del Señor y quería servir al Señor, pero también quería de tanto en tanto pegarme una que otras vacaciones y no decir que era cristiano. Pero donde iba, siempre había alguien que decía, yo te conozco, vos sos cristiano. Siempre había alguien que sacaba la luz. Hoy, gracias al Señor, uno va creciendo, va aprendiendo y decide realmente aceptar la identidad y ser un verdadero cristiano. Y donde voy, no solo ahora soy cristiano,
sino ahora que soy pastor. Entonces, ¿dónde voy? ¡Pastor! Y el otro día, les cuento, comencé el gimnasio. ¿Cómo no se nota? Escuché ahí un no se nota. Dije comencé. Estamos ya pasamos la puerta. Y estaba ahí en el gimnasio y no pasó uno que dijo, ¡Pastor! ¡Tanto tiempo! Y dije, y es a mí. ¡Pastor! Y me abrazó y ahí ya me dio 2 besos. No, bien cristiano. No. En otro momento dice, ay, ¿quién me lo mandó? El diablo me lo mandó este. Porque uno quiere evitar dar explicaciones y un montón de cosas. Y hoy no. Hoy la verdad que le doy gracias al Señor. Apenas me dijo, pastor, sí, hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo anda tanto tiempo? ¿Qué de su vida? ¿Dónde está congregando? Pues ahí ya me paro, pastor. ¿Dónde está congregando? ¿Está yendo a la iglesia usted? Ojo. Mira dónde nos encontramos. Y nos encontramos en la iglesia. Ya, uno ya retruca. Entonces uno ya vive el privilegio de la identidad en Cristo Jesús. Pero ¿sabe qué? Yo les quería compartir una palabra que se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Algo tremendamente importante. Miren lo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Qué tremenda palabra, ¿no? Nicodemo era un intérprete de la ley, un estudioso de la palabra, pero viene de noche a Jesús, escondiéndose de los religiosos de ese momento, y le declara esta palabra a Jesús, diciéndole, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando Dios está hablando a través de esta palabra, lo que Dios nos está diciendo en esta noche, que tiene que haber señales en nuestra vida de que Dios está con nosotros. Debe haber señales de parte de Dios que respondan a esa palabra que les dije al principio. No me hables de tu Dios, sino que muéstrame a tu Dios en tu propia vida. Muéstrame aquello que tú crees, aquello que tú vives, porque Dios está con vos y ese Dios que está con vos se tiene que manifestar, se tiene que hacer real. Las personas que están a nuestro alrededor tienen que sentir la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que estar en constante comunión y en una relación con Dios. Yo siempre digo que yo tengo una relación con Dios en la cual constantemente tengo una apertura de escuchar la voz de Dios en una prédica, en una alabanza, en un predicador, pero también en uno que cuenta un chiste, en una película, en una propaganda, en todo lo que está a mi alrededor. Todo lo que está a mi alrededor, Dios me puede hablar. Entonces yo constantemente estoy pendiente a todo lo que Dios me puede hablar, a todo lo que Dios me puede enseñar con la vida misma. Que el día de ayer estábamos en la célula y estuvo Ricardo enseñando y hablaba sobre las parábolas. Jesús traía algo natural para explicar algo espiritual, para que lo puedan entender con cosas sencillas de la vida. Entonces, entendiendo esto, yo entiendo que las cosas sencillas de la vida a mí me tienen que enseñar y me tienen que capacitar para entender la dimensión del cielo. Nicodemo se acerca a Jesús y le dice, Rabí, entiendo y sabemos que has venido de Dios por las señales que hay en tu vida. Una de las cosas que cuando nosotros nos encontramos con mi esposa, ¿no? Nosotros nos conocíamos desde la juventud y hubo un momento que por diferentes circunstancias, ella empezó a trabajar y uno sigue la vida, ¿no? Después nos volvimos a encontrar.
Y una de las cosas que yo le señalé a ella, la invito a salir, ¿no? Y la salida, ¿no? Era como que estaba esperando que yo le predique. Y no le fui a predicar. Estaba esperando que le predique, que le invite a la iglesia, que le hable o que le profetice. Pero no le profeticé nada. Así que fue una cita media rara. Así que dijimos, bueno, si es raro, que sea raro doble, y así que la volví a invitar. Y cuando empezamos a entablar una relación ya más profunda de amistad, yo le dije algo. Ella me dice, ¿sabes qué? Yo esperaba que vos me prediques. Yo esperaba que vos me invites a la iglesia. Yo esperaba que, no sé, hasta que me ores, qué sé yo. No, y no me predicaste. Le digo, ¿sabes lo que pasa? Le digo, yo te conozco de años y vos de chiquita fuiste a la iglesia. Le digo, conocés mucho de la Biblia. Y conocés la iglesia. Pero yo no te voy a hablar, ni te voy a llevar a la iglesia. Yo no vine a llevarte a la iglesia. Yo vine a traerte a Dios a tu vida. Yo quiero que Dios esté acá, en este lugar, en esta casa, en este café mientras estamos tomando un café, acá mientras estamos tomando unos mates. Dios va a estar acá, Dios se va a manifestar acá, su presencia se va a manifestar acá. No dentro de la iglesia, porque vos de iglesia sabes mucho. De Biblia sabes mucho, y eso es lo que le pasaba a Nicodemo. Nicodemo sabía mucho de Biblia, mucho había leído, pero él reconocía algo, que había una manifestación de gloria en la vida de Jesús. Había milagro, había cosas que acontecían en la vida de Jesús que no podían negar que Dios estaba con él. Por eso nosotros tenemos que entender que hay una manifestación del Espíritu Santo que tiene que estar en nosotros. Hay momentos en los cuales nosotros entramos a un lugar y las cosas cambian, la atmósfera cambia. Pero lo hemos perdido, ¿sabe por qué? Lo hemos perdido porque no estamos buscando a Dios. Ni tampoco queremos manifestar porque no queremos pagar el precio de sentirnos incómodos. Porque hay un precio que pagar. Porque cuando uno tiene esa unción y porta esa unción, hay gente que te rechaza, hay gente que se esconde. Cuando Dios me empezó a usar en profecía y empecé a tener revelación, los primeros que se escaparon fueron mis amigos. La gente cercana ya no quería estar conmigo, porque se sentía descubierta, porque no vaya a ser que Dios le revele algo. Entonces, cuando se mandaban, ¡oh, qué haces! Y ya me saludaban de lejos, cada vez más lejos, porque nadie quería acercarse. Entonces empecé a vivir una vida ya más de soledad, rechazo en la familia. No, hoy viene el pastor, hoy viene el pastor. Ya la gente empieza a tratarte de otra manera. Y a veces uno tiene que decidir si decide pagar el precio de morir a la vieja vida y aceptar esta vida en Cristo, esta identidad que Dios nos da, para que se manifieste Dios en nosotros. Pero después esa gente es la que te viene a buscar para pedirte un consejo, para que ores por ellos, para poder abrazar a Dios, para poder acercarse a Dios. Y esos son los momentos maravillosos que uno vive en Cristo. Cuando uno puede orar por un amigo, por un hermano, por un primo, por un conocido, y que la gloria de Dios lo abrace, que esa persona se largue a llorar delante de la presencia de Dios, y que reconozca que Dios le habló, que Dios lo abrazó, que Dios lo tocó, que Dios lo liberó, que Dios lo cambió, que Dios lo sanó, que el tormento se le fue, porque hubo alguien que decidió pagar el precio, decidió vivir una vida diferente al resto. Yo tengo el privilegio de parte del Señor de poder entrar a la casa de mis parientes, tanto de la parte de mi madre como de mi padre, y entro al lugar y ya saben que soy el pastor. Y me reciben y me tratan como tal. El ambiente cambia, la atmósfera cambia, las cargadas cambian, las situaciones cambian. A veces hasta se generan incomodidades y en otros lugares se produce un ambiente de alegría, de gozo, de respeto. Pero yo tuve que aceptar esa identidad para poder vivir en Cristo. Y cuando ellos me ven, dicen, Dios está con él. Hay una evidencia del Espíritu Santo en cada palabra, en los consejos, en la administración, en la revelación. Hay una manifestación del Espíritu que ellos no pueden negar que Dios está conmigo. Entonces, cuando uno ve los cambios de la persona, de lo que era antes a lo que soy hoy, uno se da cuenta que Dios está, que Dios hizo algo,
Y eso es lo que nosotros tenemos que manifestar. No podemos pasar desapercibidos en los lugares donde estamos. Hoy tenemos que manifestar a ese Dios. La fe sin obra es muerta. Entonces hoy tenemos que tener obras de fe, de creer, de saber de que Dios está con cada uno de nosotros. Miren lo que dice la palabra de Dios. Quiero llevarlos a una historia conocida que se encuentra en Juan capítulo 5, versículo 5 en adelante. Juan capítulo 5, versículo 5, dice lo siguiente. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Gloria a Dios. Esta historia es una historia conocida del paralítico en el estanque de Betesda, el cual hacía 38 años que estaba paralítico, detenido, frenado, estancado, esperando que de tanto en tanto se quite el agua por el ángel y que alguien lo ayude a salir de la circunstancia, porque la única intención o lo único que él conocía o lo único que él pensaba o la única forma de poder llegar a la sanidad, al milagro, era tocar el agua cuando el ángel la movía. Y la única forma de poder llegar es que alguien lo ayude, pero nadie lo ayudaba. Y hay gente que está estancada esperando la oportunidad y esperando la ayuda de gente o de personas a tu alrededor que te están viendo que estás ahí en esa situación y que no te ayudaron durante tantos años, y déjame decirte, lamentablemente no te van a ayudar. No te van a ayudar y podés estar estancado, limitado, frenado, esperando la ayuda del hombre, de las personas, que nunca va a llegar. La palabra de Dios dice que Jesús, viendo a este hombre, que ya hacía 38 años que estaba en esa circunstancia, le dice algo maravilloso. Le dice: ¿quieres ser sano? Y el enfermo dice: sí. ¿No? No dice sí. Está tan sumergido en su situación que le dice: Señor, cuando viene el ángel no tengo quien me lleve. Presenta su situación. Está tan sumergido en la falencia, en el dolor, y la circunstancia, detenido en la circunstancia que le toca vivir. Preste la atención, porque este es el nudo del mensaje. Está sumergido en la situación que le toca vivir y no puede ver que Jesús está frente a él, el creador del cielo y la tierra, el dador de la vida. La esencia del milagro está delante de él, diciéndole: ¿quieres ser sano? ¿Quieres cambiar esta situación? Y él no puede responder a esa pregunta. Porque es tanto lo que él ve el abismo para alcanzar el milagro que no puede decir sí quiero. ¿Sabe que muchas veces uno le puede decir: ¿querés esto? Y la gente: y no sé, porque lo que pasa que es tanto el miedo que no nos atrevemos a decir sí quiero, porque vemos que no podemos sostener aquello que anhelamos o deseamos. No tenemos la capacidad de cambiar. ¿Le gustaría predicar el evangelio, ser un hombre de Dios? Y lo que pasa que yo, me cuesta orar, me cuesta leer la Biblia, me cuesta... ¿Querés o no querés? ¿Querés ser una mujer de Dios? Y no, lo que pasa que yo, con mi marido que tengo, los hijos y esto y aquello, y la verdad, ¿querés o no querés?
¿Querés ser sano? No, pero pasa que, viste que... ¿Querés crecer económicamente? ¿Te gustaría comprarte una casa? ¿Querés una casa? Y pasa que con lo que yo gano y con lo que sale encima ahora, que esto, que aquello, y el gobierno, y bueno, y ay, pum, y pa. ¿Querés o no querés? La pregunta es directa, es clara. Pero estamos tan sumergidos en nuestras incapacidades, mirando lo que no podemos, y no vemos a aquel que lo puede todo. Porque la palabra de Dios me enseña que, dice su palabra, yo me hago fuerte en tu debilidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, que me da la fuerza para poderlo todo. Para el que cree, todo, absolutamente todo, es posible, si solo crees. Y si a mí me falta fe, si yo entiendo, escuche bien, si yo entiendo que para lograr todo necesito fe y no la tengo, muchas veces nos da miedo decirle a Dios no te creo o no tengo la suficiente fe. Nos da vergüenza, nos da temor, nos da miedo decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Quiero, pero no tengo fe. Entonces mi oración tiene que ser, Señor, auméntame la fe, hazme crecer. Y Dios te va a ir soltando evidencia de que Dios está. La vez pasada estaba yo en la célula y hablábamos de estas pequeñas cosas en las cuales Dios se manifiesta. Y algo que a mí me pasa es que cuando yo me voy a un lugar, por ejemplo al centro o a lugares donde hay muchos autos o mucho tráfico que no hay para estacionar, ya cuando voy yendo, ya voy, Señor, aparejame un lugar para estacionar, aparejame un lugar para estacionar. Dios, que se vaya alguien, que se vaya un camión, no sé qué pasa, que Dios quiere un lugar para estacionar. Ahí cerca de la puerta, porque no me gusta caminar mucho. Yo sí, si vamos a pedir todo. Y entonces, ahí, hoy fuimos a San Miguel, ¿no? Centro de San Miguel, plaza de San Miguel, tapa de autos. Dios, por favor, un lugar para estacionar, un lugar para estacionar. Teníamos que ir al oculista. ¿Y dónde encontramos para estacionar? Enfrente de la puerta del... Y ahí ya me sentí. Y porque Dios está conmigo, ¿viste? Que escuchame. Córranse, déjame que estaciono yo. Y ahí me estacioné yo enfrente así del consultorio. Justo esperándome a mí estaba el lugar. Y me siento, me bajo con toda la fe. Mire si Dios fuese como, yo pensaba, ¿no? Mire si Dios fuese como, ¿vieron el cuento de Aladino? Que flotaba en la lámpara y solo tenía 3 deseos. Y yo me acabo de gastar uno en el estacionamiento. Y que Dios me mire y me dice, ¿qué hace? Mirá que había cosas para pedir, ¿eh? Pero bueno, ahí tenés el estacionamiento, estacioná tranquilo. Si a vos te hace bien. Pero gracias a Dios, Dios no es así. Amén. Pero ¿por qué Dios permite esa simple, que a muchos sería una tontería? ¿Sabe por qué Dios hace eso? ¿Porque me ama? Sí. ¿Sabe por qué lo hace? Dios me está diciendo, Víctor, mirá la tontería que me acabas de pedir, para no decir la estupidez. Mirá lo que me acabas de pedir y lo acabo de hacer para vos. Mirá si te animarías a pedir algo más importante. Si te animarías a creer. Te estoy mostrando que si orás y pedís, yo lo hago. Si pedís algo más grande, yo también lo hago. Te estoy impulsando a tener fe. Imagínense que Dios acaba de hacer un milagro de un estacionamiento, que para muchos es una estupidez, pero yo lo vivo. Y Dios diga, Víctor, despertate, pedime más. Y yo le pida estacionar y después en toda la semana no pida más nada y no ore más a Dios. Y solo me acuerde de Dios cada vez que tenga que ir a un lugar de centro y pedir un estacionamiento. ¿Cuántas veces le pedimos cosas pequeñas y Dios se manifiesta? Y no le pedimos aquellas cosas grandes que Dios quiere darnos.
Porque en las pequeñas cosas Dios nos impulsa a creer. Estaba tan sumergido este hombre en su debilidad, en sus carencias, que no podía ver a Jesús. Pero ahora le voy a soltar lo que Dios me estuvo hablando. Hay algo tremendo que acontece acá. Jesús le dice a este hombre: toma tu lecho y anda. Al instante ese hombre fue sano, tomó su lecho y anduvo. ¿Qué significa el lecho? Es la marca de su pasado, es cargar con su pasado, es cargar con la evidencia de que estuvo enfermo, de que estuvo detenido, de que estuvo frenado. Es su pasado, es cargar con aquello que te pasó en la vida, aquello que te traumó, aquello que te dolió, aquello que te lastimó, aquello que decís, me cambió la vida. Porque ese hombre podía decir, toda mi vida fue cambiada porque nací paralítico, porque tuve un accidente. Pero él dice que él quería quizás recobrar el caminar, quizás en algún momento él caminó o nació así. Pero esa señal era tan evidente que cuando los fariseos lo ven, no reconocieron al paralítico y dicen, wow, camina. Lo reconocieron por el lecho. Le dijeron, escúchame, no te es lícito cargar el lecho porque hoy es un día de reposo. No te es lícito, con todo lo que a vos te pasó, ser una persona diferente. No te es lícito, con todas las pérdidas que tuviste, poder seguir adelante. ¿Me vas siguiendo? No te es lícito a vos, de la familia que naciste, que vos seas un profesional. No te es lícito a vos que viviste un maltrato, hoy perdonar a aquel que te maltrató. No te es lícito. Y que de repente hay una evidencia, que te sientes y hables con aquel que saben que fue el que te maltrató, el que te abusó, el que te estafó, y todos saben y vean que lo estás tratando bien, que estás hablando con esa persona, y digan, pero mirá que se te odia, vos sabés que te odia. Sí, lo sé. No está bien que lo trates bien. Es la evidencia de que a pesar de todo, Dios me da la fuerza para cargar mi lecho. Lo primero que Jesús le dice, levanta tu lecho, toma tu lecho y anda. Hacete cargo de la vida que te tocó vivir. No la podemos cambiar. La vez pasada escuchaba y decía que Dios le habla a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. El Dios de la hora. No el Dios de mañana, ni el Dios de atrás, el Dios de ahora. El que te habla hoy, para que tomes decisiones hoy. Hoy es una noche especial, iglesia. Hoy es una noche en la cual Dios te dice, yo sé aquellas cosas que hoy te tienen detenido. Conozco tus debilidades, conozco tus traumas, conozco tu identidad, conozco lo que te marcó, lo que te dolió, lo que te quebró, lo que te frenó, lo que hoy te tiene detenido. Pero Dios te dice, hoy yo vengo a tu encuentro y vengo a mirarte porque te he visto que hace tiempo que estás detenido, para decirte que te voy a dar la fuerza para poder pararte y cargar todo tu pasado, cargar la circunstancia que te toca vivir y aún así seguir avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Que en medio de la crisis económica y sin plata en el bolsillo sigas prosperando. Que a pesar de la enfermedad que te vino atormentando, sigas viviendo y sigas caminando. Que aún aunque no te den el medicamento, la enfermedad esté y tú sigas avanzando y sigas viviendo y sigas teniendo una sonrisa y una alegría en tu rostro, más allá de la pérdida de un ser querido, que sigas avanzando y seas feliz.
que a pesar del problema matrimonial que estás teniendo, puedas cargarlo, tenga la fuerza para sostenerlo y sigas avanzando y no te detenga, y que tu familia siga avanzando y sigas criando a tus hijos. Que aunque te dejaron y hoy estás sola criando a tus hijos y no es lícito, no podés, sí puedo. Porque en un momento cuando estuve ahí detenida, cuando me dejaron sola, cuando parecía que todos me abandonaron, Dios me miró y me dijo: toma tu lecho y anda. Toma a tus hijos, cargalo, tenés la fuerza, yo te voy a dar la fuerza para seguir caminando. He visto tu debilidad, he visto la debilidad en tu carácter, tu vergüenza, tus pensamientos, pero hoy yo te digo, te dice Dios: cargalo porque yo te doy la fuerza y caminá, y la gente va a ver en ti la manifestación del poder de Dios y nadie va a poder negar que tuviste un encuentro conmigo, va a decir el Señor. Porque cuando Dios se manifiesta no se puede ocultar. Nicodemo dijo: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Cuando nosotros caminamos y miran nuestro pasado, y miran que a pesar de las cosas terribles que hemos vivido, seguimos caminando, no tiene precio. La vez pasada yo creo que lo conté. Nosotros tenemos acá la hermana Negrita, ¿no? Que hoy no está. Así que le vamos a sacar mano porque como no vino. Pero nos mira por cosas, así que vamos a tratar de hacerlo rápido. ¿Sabe qué? Tengo el privilegio de parte del Señor de tenerla en la célula en Benavides. Ella abrió su casa para poder hacer la célula. Y una oportunidad me dice: pastor, estoy mal. ¿Por qué? Estoy mal porque me siento que ya no puedo hacer cosas para el Señor. Porque yo soy una mujer grande. Me cuesta caminar. Me cuesta mantenerme parada. Me cuesta servir al Señor. Entonces hoy me siento como inútil, me dice. Y eso me pone mal. Y yo la miro y digo: mirá, Luz, Nelita, la verdad que si vos me decís que no estás predicando el Evangelio, no sé qué estamos haciendo el resto. Digo, porque yo te veo los domingos viniendo de Benavides, tomándote el colectivo, cruzando toda la ciudad para venir a la congregación, casi sin poder caminar, y entrar por la puerta y me estás pegando un cachetazo en el medio del pecho. Después de haber perdido a tu yerno, un predicador, un hombre de Dios, y luego perder a tu hija, una mujer de Dios, y luego perder a tu esposo, todo seguidito, y así todo, verte entrar por la puerta. Predicame de Cristo. Háblame de fe. Eso es fe. Eso es convicción. Con todos los años que tenés, voy a entrar y estar en la segunda fila los domingos, no tiene precio. Eso es fe. Eso es predicar a Cristo. Eso es vivir a Cristo. No hay mayor predicación que el vivir a Cristo, vivir la fe. ¿Qué le podés? Yo me acuerdo que estábamos en el hospital yéndolo a ver al esposo, que estaba a punto de partir, y ella cuidando a su esposo decía: no me dejes, no me dejes, no me dejes. Y ella estaba ahí pegada a su esposo, toda una vida juntos, yendo o viendo partir a su compañero de toda la vida. Pero mientras que estaba ahí, cada vez que el esposo se descuidaba, Negrita no estaba, se le escapaba. ¿Y dónde estaba Negrita? Predicándole a las enfermeras, predicándole a la habitación de al lado, orando por acá, orando por allá. Y el marido la llamaba: vení. Pero ella no podía parar de predicar y de testificar que había un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a ponernos de pie, amén. Quiero impartir esta palabra, iglesia,
Cuando hablamos de impartir es activar esta palabra, porque quiero escuchar testimonio de que la gente que esté a nuestro alrededor pueda sentir la presencia de Dios en nosotros. Que cada uno de nosotros podamos manifestar esa grandeza y ese poder. No sea usted, pero muchas veces hemos callado y no nos hemos presentado